El río Aqueloo fluía majestuoso, serpenteando entre los valles como una vena de vida que alimentaba la tierra. Sus aguas, profundas y misteriosas, reflejaban el poder de su deidad tutelar, el dios Aqueloo, cuyo espíritu residía en cada curva, en cada corriente. Era conocido no solo por su fuerza, sino también por su temperamento cambiante, como un río que podía ser tan tranquilo como destructivo. Aqueloo había engendrado muchas hijas, pero entre ellas había 3 que destacaban por encima de las demás: Parténope, Leucosia y Ligeia. Su madre, según los relatos más antiguos, era una de las musas: Melpómene, la musa de la tragedia, o Terpsícore, la musa de la danza. Estas 3 hijas heredaron el don de la voz y el arte, una herencia que fluía en su sangre como el río mismo. En su juventud, las hermanas vivían entre los campos y los bosques cercanos al río, cantando para los viajeros y los campesinos, llenando el aire con melodías tan hermosas que parecían detener el tiempo. Sus voces eran un regalo de los dioses, una conexión directa con el divino arte de las musas. Pero, como sucede con frecuencia en las historias de los dioses y los mortales, la paz no duró. Las hermanas eran hermosas y talentosas, y su fama se extendió más allá de los límites del río Aqueloo. Pronto los dioses pusieron sus ojos sobre ellas. Algunos las deseaban, otros las envidiaban, pero todos sentían la necesidad de controlar ese poder que parecía trascender lo humano. La tragedia que marcó el destino de las hermanas comenzó cuando Perséfone, hija de Deméter, fue raptada por Hades y llevada al inframundo. Las sirenas, que habían sido compañeras cercanas de Perséfone y que compartían con ella sus días en los prados, no pudieron protegerla de su destino. Cuando Deméter, en su furia y desesperación, buscó a su hija sin éxito, maldijo a las sirenas por su incapacidad de intervenir. Fue en este momento que el destino de las 3 hermanas cambió para siempre. Aqueloo, impotente ante la maldición de Deméter, intentó proteger a sus hijas, pero incluso un dios río no podía contradecir a los designios divinos. Las hermanas fueron transformadas en criaturas híbridas, con cuerpos que reflejaban su conexión con el agua y el aire. Algunas tradiciones las describen con alas de aves, un eco de su libertad perdida. Otras las imaginan con colas de peces, vinculadas para siempre a las aguas de su padre. La voz que una vez fue un don ahora se convirtió en su carga y su único poder. Su canto, cargado con la melancolía de su transformación, era una mezcla de belleza y tragedia, capaz de encantar incluso al más fuerte de los mortales. Ya no eran jóvenes inocentes cantando en los campos. Eran las sirenas, guardianas del mar, cuya melodía no era solo una prueba para los navegantes, sino también un recordatorio de la tragedia que las había llevado a ese destino. Desde las costas rocosas donde vivían, las sirenas observaban el mar, cantando para aquellos que se aventuraban demasiado cerca. Sus voces resonaban con la fuerza de las corrientes, llevando consigo la historia de su origen. Algunos decían que cantaban para vengarse de los hombres, otros que esperaban que alguien lograra resistir su llamado y las liberara de su destino. Pero lo cierto era que cada canto, cada nota que brotaba de sus labios, era una mezcla de poder divino y un eco de su propia tragedia. En los días en que los navegantes comenzaron a aventurarse más allá de las costas conocidas,
el mar se convirtió en un vasto escenario de misterios y peligros. Las sirenas, desde sus promontorios rocosos y costas aisladas, se convirtieron en guardianas del límite entre lo conocido y lo desconocido. Su canto, que alguna vez fue una expresión de belleza y alegría, se transformó en una fuerza irresistible, un hechizo que resonaba tanto en las profundidades del océano como en los corazones de los hombres que osaban cruzar sus dominios. Desde el amanecer hasta el crepúsculo, las sirenas observaban el horizonte, esperando el momento en que un barco se acercara demasiado. Sus voces no eran simplemente sonidos, eran hilos invisibles que tejían historias en la mente de quienes las escuchaban. Cada nota contenía promesas de paz, gloria o amor eterno, modulándose de acuerdo con los deseos y anhelos de los marineros. Pero detrás de esa belleza había un propósito más oscuro, una trampa que llevaba inevitablemente a la destrucción. El primer canto registrado en los relatos míticos ocurrió en un día despejado, cuando un barco de mercaderes navegaba hacia la lejana isla de Creta. Los hombres, agotados por días de navegación, comenzaron a escuchar una melodía que flotaba en el aire. Era como si el mar mismo cantara, y al principio creyeron que era el sonido del viento entre las olas. Sin embargo, a medida que el canto se hacía más claro, los hombres dejaron sus tareas, abandonaron los remos y las velas embelesados por la belleza de la canción. ¿Qué es ese sonido?, preguntó uno de ellos con los ojos fijos en el horizonte. «Debe ser el canto de las diosas», respondió otro, sin apartar la mirada de las aguas. La tripulación, incapaz de resistir, se reunió en la cubierta, buscando desesperadamente el origen de la música. Fue entonces cuando las vieron, figuras etéreas sentadas sobre las rocas, con cabellos que parecían reflejar la luz del sol y voces que eclipsaban cualquier instrumento humano. Las sirenas no se movieron, no era necesario. Su canto era suficiente para atraer a los hombres como mariposas hacia la llama. Aquel barco nunca llegó a Creta. Las sirenas, con su canto irresistible, lo condujeron a las rocas donde las olas rompían con fuerza, destrozando el casco y hundiendo a la tripulación. Pero el destino de los hombres no terminó con el naufragio. Según algunos relatos, sus almas permanecieron atrapadas en las corrientes, vagando sin descanso cerca de los dominios de las sirenas, incapaces de encontrar paz. Para las sirenas, este acto no era una simple crueldad. Era parte de su naturaleza, una consecuencia inevitable de la maldición que las ataba al mar y a su canto. Aunque algunas de ellas sentían pesar por los hombres que sucumbían, sabían que su existencia misma estaba destinada a ser una prueba para quienes navegaban. Los hombres que caían ante su encanto eran vistos como débiles, incapaces de resistir las tentaciones del mundo. Pero aquellos que lograban escapar o ignorar su canto eran considerados dignos, ejemplos de astucia y fuerza de voluntad. A partir de ese primer encuentro, los rumores sobre las sirenas comenzaron a extenderse. Los marineros hablaban de ellas en voz baja, compartiendo advertencias y relatos que parecían más leyendas que realidad. Algunos decían que el canto de las sirenas era un castigo enviado por los dioses para probar a los hombres, mientras que otros creían que las sirenas eran víctimas, criaturas atrapadas en un destino que no habían elegido.
Las sirenas, conscientes de su creciente fama, no se dejaron influir por las palabras de los mortales. Sabían que su canto era tanto un don como una maldición y lo usaban con la precisión de un arma, explorando los límites del deseo y la voluntad humana. Sus voces, que una vez resonaban en los campos del río Aqueloo, ahora eran ecos poderosos que dominaban los vastos océanos. Y así las sirenas continuaron tejiendo sus canciones, perfeccionando cada nota, cada palabra, cada tono. Sabían que su poder no solo residía en la belleza de su canto, sino en su capacidad para revelar la verdad oculta en el corazón de los hombres. Porque al final el canto de las sirenas no era solo una melodía irresistible, era un espejo que reflejaba los deseos más profundos y oscuros de quienes se atrevían a escuchar. El héroe viajero Odiseo, cuyo ingenio y astucia eran tan legendarios como su fuerza, había pasado años navegando las aguas interminables que separaban su hogar de los lugares más distantes del mundo. Con cada isla visitada, cada peligro enfrentado, su reputación se extendía como las olas del mar. Sin embargo, incluso para alguien tan audaz como él, las sirenas representaban un desafío único, una prueba no de fuerza, sino de voluntad y resistencia frente al deseo más profundo. El día en que su barco se aproximó al dominio de las sirenas, el aire parecía cargado de una energía inexplicable. Las aguas estaban tranquilas, como si el mar mismo esperara, conteniendo el aliento. Las sirenas, ocultas en sus promontorios rocosos, habían sentido la llegada de Odiseo y su tripulación. Aunque no conocían los detalles de su viaje, percibieron su presencia como algo diferente. Un hombre cuyo destino parecía enredado con el suyo. Una figura que desafiaba la naturaleza misma de su canto. Odiseo, por su parte, no era ignorante de los peligros que lo acechaban. Había escuchado las historias de las sirenas, de cómo su canto irresistible podía despojar a los hombres de su razón y conducirlos hacia la destrucción. Pero, como siempre, el héroe estaba decidido a enfrentarse al desafío, no con fuerza bruta, sino con la astucia que lo caracterizaba. Antes de que el barco alcanzara el territorio de las sirenas, Odiseo reunió a sus hombres en la cubierta. Con voz firme les dio instrucciones claras, detalladas como una estrategia de batalla. «Las sirenas cantarán para nosotros», dijo. Su mirada recorría los rostros de la tripulación. Su canción será como ninguna otra y tratará de consumir nuestra mente y nuestro corazón, pero no sucumbiremos. Tomen esta cera y cúbranse los oídos con ella para no escuchar. Yo, en cambio, las escucharé, pero solo mientras permanezca atado al mástil. Bajo ninguna circunstancia deben liberarme, pase lo que pase. Los hombres, aunque temerosos, confiaban en la sabiduría de su capitán. Siguiendo sus órdenes, sellaron sus oídos con la cera que Odiseo había preparado y lo ataron con fuerza al mástil, asegurándose de que no pudiera liberarse. Y así el barco continuó avanzando, entrando en el rango del canto de las sirenas. El sonido llegó como un susurro al principio, un murmullo que parecía confundirse con el roce del viento y el movimiento de las olas. Pero pronto se convirtió en una melodía clara, una canción que resonaba en el aire como si el mundo entero hubiera detenido su marcha. Las voces de las sirenas eran más que bellas, eran hipnotizantes. Cada nota llevaba consigo promesas de felicidad,
paz, gloria y amor eterno. Odiseo cantaban las sirenas, sus palabras se entrelazaban con la música. Héroe de Grecia, viajero de tierras lejanas, ven a nosotros, escucha nuestras palabras. Te mostraremos lo que los dioses no han querido revelarte. Te daremos la paz que no encontrarás en la guerra ni en el viaje. Odiseo, atado al mástil, sintió el poder del canto como una corriente que tiraba de él, que buscaba penetrar en su alma. Las sirenas no solo apelaban a sus deseos superficiales, hablaban directamente a sus temores, a su cansancio después de años de batalla, a su anhelo por su hogar y su familia. Cada palabra parecía un susurro divino, una respuesta a los dilemas que habían atormentado su mente. «Suéltenme», gritó desesperado, «quiero acercarme, quiero verlas». Pero los hombres, con los oídos bloqueados, no escucharon sus gritos. Se mantuvieron firmes, cumpliendo la orden de su capitán, aunque su rostro estuviera marcado por la lucha interna. Las sirenas, al darse cuenta de que no podían doblegarlo, intensificaron su canto, buscando romper la voluntad del héroe. «Odiseo, el destino te llama», cantaron con melancolía. «¿Por qué te resistes? ¿Qué buscas en el horizonte que no puedes encontrar con nosotras?» El héroe, aunque tentado, logró mantener su mente en su objetivo. Atado al mástil, luchó contra el poder del canto con cada fibra de su ser, recordando las palabras de los sabios, los objetivos que lo guiaban. Sabía que si sucumbía, no solo perdería su vida, sino también el respeto que había ganado como líder y estratega. Finalmente, el barco cruzó el territorio de las sirenas, y sus voces se desvanecieron en el aire como una brisa que se pierde en el horizonte. Odiseo, exhausto pero victorioso, fue liberado del mástil una vez que el peligro había pasado. Sus hombres lo miraron con asombro, admirando su fortaleza para enfrentar algo que ningún hombre había resistido antes. «No son solo voces», dijo Odiseo, con su vista perdida en el horizonte. «Son reflejos de nuestros propios deseos, espejos que nos muestran lo que más tememos perder. Su poder no está solo en su belleza, sino en nuestra vulnerabilidad». Las sirenas, en sus promontorios, observaron en silencio cómo el barco se alejaba. Aunque no habían logrado atraer al héroe, sabían que su canto había cumplido su propósito. Había puesto a prueba la voluntad de un hombre que había enfrentado a dioses y monstruos y que ahora entendía algo más profundo sobre sí mismo. El mar era su hogar, su refugio y su prisión. Las sirenas, esas hijas del río Aqueloo y la musa Melpómene o Terpsícore, habían vivido entre las olas y las rocas durante años incontables. Su existencia estaba marcada por una mezcla de divinidad y tragedia. Su canto, poderoso y hermoso, había dominado las aguas, poniendo a prueba a todo aquel que se aventuraba demasiado cerca. Sin embargo, su poder, que parecía invencible, encontró su límite el día que Odiseo, el héroe de Grecia, resistió su llamado. El barco de Odiseo había desaparecido en el horizonte, dejando tras de sí un vacío que las sirenas sintieron como una herida invisible. Por primera vez, su canción no había logrado cumplir su propósito. El héroe, amarrado al mástil de su nave y protegido por la cera que cubría los oídos de sus hombres, había cruzado sus dominios sin sucumbir, convirtiéndose en un símbolo de resistencia frente al poder divino.
Las sirenas, acostumbradas a la victoria, quedaron inmóviles en sus promontorios rocosos, mirando el lugar donde el barco de Odiseo había desaparecido. Sus voces, que antes resonaban con confianza y fuerza, ahora estaban silenciadas, como si el mar mismo las hubiera condenado al silencio. Cada una de ellas sentía el peso de la derrota de una manera diferente, pero el dolor era compartido, como un eco que reverberaba en el agua. Parténope, la más joven de las hermanas, dejó escapar un suspiro que rompió el silencio. Sus ojos, llenos de melancolía, reflejaban su incertidumbre. ¿Qué significa esto?, preguntó. Su voz temblaba con el peso de las emociones. ¿Somos menos de lo que éramos antes? ¿Nos hemos vuelto vulnerables? Ligeia, cuya voz era conocida por su intensidad y pasión, negó con la cabeza, pero sus palabras no eran menos melancólicas. «No es nuestra fuerza lo que ha cambiado», respondió, «es él. Odiseo no es como los otros hombres. Su mente es su arma y con ella nos ha resistido». Leucosia, la mayor de las hermanas, miraba el horizonte con una expresión más sombría. Ella entendía lo que esta derrota significaba, no solo para ellas, sino para el equilibrio que había regido el mar durante tanto tiempo. «La prueba que no hemos podido superar tiene consecuencias», dijo finalmente. «Las Moiras lo han decidido. Nuestro destino está ligado al poder de nuestro canto y hoy ese poder ha sido desafiado». Las palabras de Leucosia fueron como un presagio y pronto se hizo realidad. Según los antiguos mitos, cuando las sirenas no lograban encantar a un hombre con su canto, su existencia misma se veía amenazada. Las Moiras, las diosas del destino, no permitían que criaturas divinas fallaran en su propósito sin enfrentar las consecuencias. Y así el mar comenzó a cambiar. Las corrientes, que antes las rodeaban con suavidad, se volvieron más fuertes, más impredecibles, como si las aguas quisieran alejarlas de sus promontorios. Las olas se alzaron, golpeando las rocas con una fuerza que nunca antes habían sentido. Las sirenas, aunque poderosas, no podían resistir el poder del mar. Una a una fueron arrastradas hacia las profundidades, sus figuras desaparecieron bajo el agua. No se sabe con certeza qué ocurrió con ellas después. Algunos relatos dicen que las sirenas perecieron en el mar, su derrota marcó el final de su existencia. Otros creen que simplemente se transformaron, convirtiéndose en espíritus del agua, vinculadas eternamente a las corrientes, pero privadas de su forma física y de su canto. Sin embargo, lo que es seguro es que su presencia en la superficie se desvaneció, dejando solo sus leyendas. Las aguas que antes resonaban con sus voces ahora estaban en silencio, pero su historia permaneció viva en las palabras de los navegantes, quienes hablaban de ellas como figuras trágicas, poderosas pero condenadas. Los hombres, aunque temerosos de su canto, comenzaron a admirar su papel como pruebas del destino, viendo en ellas un reflejo de sus propios conflictos entre deseo y resistencia. Así las sirenas, aunque derrotadas, lograron trascender su destino. Su caída no fue solo un final, fue también el inicio de su inmortalidad como símbolos de belleza, tragedia y voluntad.
Las aguas que alguna vez resonaron con el canto de las sirenas ahora estaban silenciosas, pero su legado persistía como una corriente invisible que conectaba el presente con el pasado. Aunque las sirenas habían desaparecido de los promontorios rocosos donde su canto ponía a prueba a los hombres, la memoria de sus voces permanecía en el corazón de los navegantes. Como todas las historias divinas, la suya no terminó con su desaparición. En cambio, se transformó en un mito inmortal. Los primeros relatos comenzaron en las tabernas de los puertos, donde los marineros se reunían para compartir las experiencias de sus viajes. Allí, bajo la luz tenue de las lámparas y el aroma de la sal y el ron, hablaban en voz baja de las criaturas cuyo canto había desafiado incluso a los héroes más valientes. Aunque cada historia tenía sus propias variaciones, todas coincidían en la esencia. Las sirenas eran la prueba definitiva. Es el encuentro que definía la voluntad de un hombre. Dicen que sus voces no eran humanas, decía uno de los marineros. Eran como los dioses, pero diferentes, como si hablaran directamente a tu alma. No eran demonios, eso es seguro, respondía otro. Había belleza en ellas y también tristeza. Sus canciones te hacían desear cosas que nunca supiste que querías. Las historias comenzaron a tomar vida propia, viajando más lejos de lo que las sirenas alguna vez pudieron imaginar. Los poetas y los escritores de las tierras lejanas comenzaron a usar sus figuras como símbolos en sus obras. En las tragedias, las sirenas representaban la tentación que llevaba a la caída. En las odas, eran un recordatorio de la belleza efímera de la vida. Sus voces, aunque ya no resonaban en las aguas, vivían en los versos, en las canciones y en los recuerdos compartidos. Pero el legado de las sirenas no fue solo una cuestión de arte y literatura. Su historia se convirtió en una advertencia para los navegantes, una prueba de que el mar no podía ser controlado. Los capitanes que cruzaban las aguas del Mediterráneo miraban el horizonte con cautela, escuchando por si acaso el eco de un canto que podría surgir del silencio. Aunque los barcos modernos estaban equipados para enfrentar tormentas y monstruos, las sirenas seguían siendo vistas como la prueba más peligrosa y más personal. Se decía que cada marinero que escuchaba su canto enfrentaba algo más que su belleza. Las sirenas, con sus voces irresistibles, exponían las vulnerabilidades y los deseos ocultos de quienes las escuchaban. Aquellos que caían bajo su hechizo no solo eran víctimas de las criaturas, también eran víctimas de sí mismos. En este sentido, las sirenas trascendieron su papel de antagonistas, convirtiéndose en figuras simbólicas de los dilemas humanos. En el Olimpo, los dioses también recordaban a las sirenas. Zeus no podía ignorar el impacto que habían dejado en el mundo. Para él, las sirenas eran una prueba de que incluso los seres maldecidos podían alcanzar la inmortalidad a través de las historias. Y aunque nunca lo admitió, el dios del trueno entendía que su canto había transformado para siempre la relación entre los hombres y el mar. Aqueloo, el dios río que había sido su padre, observaba las aguas desde su trono en la tierra, sintiendo la ausencia de sus hijas. Aunque ya no podía verlas, su presencia todavía se sentía en las corrientes, en los lugares donde su canto había dejado marcas en el tiempo. Para él, las sirenas eran más que un recuerdo,
eran una prueba de que el río y el mar compartían no solo su fuerza, sino también su fragilidad. Así, el eco de las sirenas se convirtió en algo eterno, una conexión entre lo divino y lo mortal, entre lo real y lo mítico. Aunque sus voces ya no se escuchaban en las costas, cada ola que rompía contra las rocas parecía llevar consigo un fragmento de su historia. Los hombres que miraban el horizonte sabían que nunca volverían a encontrarlas, pero también entendían que su memoria era más poderosa que su presencia. Las sirenas, aunque desaparecidas, se convirtieron en leyendas inmortales. Su canto, tan hermoso como peligroso, seguía resonando en el corazón de quienes escuchaban las historias. Y mientras el mar continuaba su danza eterna, las voces de las sirenas permanecieron como un eco, un recordatorio de que incluso los seres más trágicos podían alcanzar la inmortalidad a través de la memoria. Gracias por acompañarnos hoy. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete para más aventuras. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos cuentos. Déjanos un comentario abajo con tus sugerencias para nuevas historias. Hasta pronto.